Bueno, en este cambio de conversación que les estamos proponiendo a comienzos de este 2026 hemos hablado de renovación en la política, de economía, de lo que nos espera en el campo colombiano y oyendo voces frescas en esa materia, pero hay que hablar evidentemente de salud mental, que es otro de los desafíos enormes que vamos a tener en 2026 y de nuestros niños y de nuestros adolescentes y de cómo los estamos educando y acompañando en unas épocas tan desafiantes como estas. Y no se me ocurre nadie mejor para hablar de estos temas que Cecilia Zuleta. Gracias. La pulga Zuleta, como te dicen o no. Sí. Cecilia, hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué rico poder hablar de salud mental. Gracias por aceptar este cambio de conversación. Cecilia, hablemos un poquito sobre cómo estamos en materia de salud mental, porque yo sí creo que de esto hay que hablar en voz alta, como decimos aquí en Noticias Hay que hablar en voz alta y hay que hacerlo visible, porque cuando uno hace visible los problemas, pues empieza a buscar soluciones. Estamos graves y estamos graves en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Digamos, las cifras de depresión y ansiedad son altísimas. Digamos que desde el 2010 hacia acá esto va en crecimiento y los índices de suicidio también, más en hombres que en mujeres, más en muchachos que en niñas. Pero es una preocupación, no damos abasto y yo creo que nos tenemos que educar como sociedad, como comunidad, porque no puede ser que la salud mental dependa de los terapeutas. Sí, y sobre todo has dicho niños y adolescentes, y yo creo que muchas mamás, papás que nos están viendo hasta ahora dicen, bueno, ¿y qué hacemos entonces para protegerlos de todas estas amenazas, para acompañarlos en esos procesos y no dejarlos caer al fondo? Yo creo que hay que empezar por nosotros los adultos, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué cosas estamos haciendo para nuestro propio bienestar, para poder acompañar a nuestros niños? Y claramente hay cosas muy grandes que tienen que ver con lo que hace un Estado, con lo que hace la educación, ¿cierto? Pero también las cosas pequeñas de la vida cotidiana, porque uno a veces piensa que todo se soluciona afuera. Y hay muchas cosas del día a día en nuestras casas que van a favorecer esa salud mental de nuestros hijos. Y tiene que arrancar porque nosotros los adultos podamos reconocer qué necesitan ellos de nosotros y cómo podemos ofrecérselos. A veces cuando las situaciones son muy precarias en casa, pues la vida se va en la supervivencia y eso hace muy difícil el cuidado de la salud mental. Entonces, pues yo siempre pienso que tenemos 4 educadores. Uno que es la escuela, otro que es la ciudad, otro que es la familia, claramente, y las redes sociales, ¿no? Que hoy en día es ese cuarto educador que está siendo muy transversal y que no apoya tanto a la familia ni a la escuela ni a la ciudad. Bueno, a la ciudad podría ser. No es que lo demonicemos, pero el uso indebido sí nos está trayendo problemas serios. Para allá justamente iba, porque yo creo que si hay un reto en este 2026 es ver cómo lidiamos con esa permanente bombeo de las redes sociales y el uso recurrente de los niños y los adolescentes que casi que no se puede suprimir porque es sacarlos pues de un mundo en el que tienen que estar definitivamente. Y el otro factor que me parece interesante y desafiante para los padres de familia es cómo van a hacer para que sus niños enfrenten un ambiente de crispación en las familias, incluso cuando estamos hablando de elecciones, cuando hablamos de polarización y diferencias políticas. En ese entorno estamos educando a nuestros niños en este año. Entonces fíjate que una cosa va atada a la otra siempre. Yo creo que todo el tema de las redes sociales es algo que ya globalmente ya tenemos estudios lineales. O sea, esto arranca el teléfono inteligente, la cámara, todo esto. Alrededor del 2010 es cuando cambian las cifras importantes, cuando tú te miras y cuando estás mirando a las otras personas, el tipo de información, por ejemplo, el tema de acceso a pornografía arranca fuerte desde los 13 años, pero hay niños que tienen acceso desde los 7, porque tienen eso ahí puesto en sus manos. Los adultos, nuevamente, tenemos que arrancar. Hay adultos que dicen como, uy, yo ya la perdí, ¿yo cómo le voy a quitar eso? ¿Cuántas personas no le regalaron a sus niños en Navidad el acceso a estas cosas sin tener la edad? Si te das cuenta, Australia, el mismo Macron estuvo hablando de esto hace nada, porque las plataformas no van a proteger a nuestros niños, todo lo contrario, son su mercado. Claro. Entonces, tenemos que tener políticas, leyes, y nosotros en la casa no tenerle miedo a los límites. ¿Se van a poner furiosos? Claro. Claro, sobre todo porque hay adicción. Y cuando tú dices, ¿por qué ato esto con todo lo que tiene que ver con la crispación y con las conversaciones polarizadas? Es porque cuando tú estás todo el tiempo como adulto o como niño pegado a las redes sociales,
el algoritmo empieza a decidir por ti. O sea, esto está estudiado. Y entonces empiezas a pensar de una única manera. No ves la diversidad, no ves las ideas. Hay menos creatividad. Por ejemplo, la inteligencia artificial llegó al mundo para quedarse de manera, puede ser maravillosa. Si no está bien utilizada, también no permite la creatividad, no permite el pensamiento crítico. Claro. Y entonces uno piensa que cuando uno tiene una idea sobre un político, su cerebro está haciendo una tarea de discriminación, y si tú no te informas de diferentes medios, entre los más importantes conversar con otra persona, oír lo que piensa alguien que piensa diferente a uno, oír por qué le interesa ese candidato sin entrar de una a tener estas dificultades de conversación, pues no vamos a tener la posibilidad de que no sea muy complejo. Los niños se sientan a la mesa con nosotros, nos escuchan, ellos van a aprender de cómo lo hacemos, y si lo hacemos de una manera muy rígida, que es como estamos, y las redes sociales tienen muy buena culpa de esto, por decirlo de alguna manera, pues es muy poco probable que desarrollemos empatía, que podamos oír a los demás, que la diversidad no nos genere tanta ansiedad, porque es que genera ansiedad. ¿Cómo se necesita eso, no? El tema de la empatía. Pero me parece muy interesante y lo rescato, Pulga, el hecho de que las redes sociales, la mayor preocupación que tenemos es que refuerzan prejuicios, que al final te limitan a tu concepción de las cosas, a tus gustos, y no te contraponen con lo que no necesariamente te gusta, pero que es importante que conozcas. Interesante esa mirada, ¿no? Imagínate además si esto te produce adicción, porque tú produces lo que llamamos dopamina barata. La dopamina se encarga de la sensación de placer, y cuando tú estás haciendo así, todo el tiempo haces pa, pa, pa. Todo eso está diseñado muy inteligentemente, pero nosotros tenemos que tener el control y tenemos que acompañar a nuestros niños y a nuestras niñas y a los adolescentes, pues restringiendo y acompañando el malestar que eso genera. No hay nada más maravilloso que cuando tú pones un límite, aparece malestar, y enseñarles a los hijos a transitar por el malestar. No hay que aliviarlos todo el tiempo. No es que tú digas, ¿qué hago para generarle malestar? Pero cuando hay malestar, eres también cómplice. es parte del proceso de crianza. Claro, pero tú eres cómplice de la emoción. No tienes que ser un verdugo, ni tienes que hablarles feo, ni tienes que comprar su reacción grosera, que es propia de un cerebro inmaduro. Yo sé que yo soy muy compasiva explicando esto, pero es que de verdad un adolescente no te grita porque es un grosero y no, es porque su cerebro es como una bomba atómica que hace así y se le pasa. Lo acompañas en el malestar de ese límite que pusiste, pero mantienes el límite. Puedes ser cómplice del malestar, es decirle, ven, te acompaño a llorar porque nunca voy a poder estar como los demás, ahora quedé por fuera. Pero uno ve en los buses, en una cafetería, en todas partes los niños con un dispositivo, y bueno, los adultos ni qué hablar. Entonces, la propuesta desde la salud mental es que nos miremos más a los ojos, que monitoreemos qué pasa con los demás, que piensan diferente a uno, que escuchemos, que nos sentemos a la mesa y tengamos conversaciones interesantes, no solo de política, pero a veces los hijos le cuentan a los papás cosas y los ponen al día. Además. Los ponen al día, claro, pero en cosas que los papás a veces no quisieran oír. Sí, no, los confrontan, pero también eso es importante. Pero claro. Pulga, mira, así como hacemos esos propósitos de arranque de año, de voy a ahorrar a ver si me puedo ir al Mundial este año, voy a adelgazar, voy a meterme en el gimnasio, ¿cuál debería ser un propósito casi que global para los padres de familia de muchachos adolescentes en Colombia en este 2026? Escucharlos y validar sus emociones. Yo digo que tenemos la suerte que, porque hay muy buenas noticias, se aprobó una ley en Colombia en que los colegios deben enseñar salud socioemocional. Claro, eso ya en la práctica son otras cosas, pero la salud socioemocional no tiene que ver solamente con que hablemos de cosas, de las emociones, sino cuando una persona está en la inmunda, ese es el momento en que tenemos que conectar. Y cuando tú le dices a un hijo, yo no te quiero así, no te quiero ver así, pues solo te quiero cuando estás bien, y ahí se pierde la conexión. Entonces yo siempre que tengo solo 2 minutos para decir es conectemos con nuestros hijos, escuchémoslos, acompañémoslos, sobre todo en esos momentos difíciles,
que a nosotros nos molestan tanto porque son aburridísimos cuando son groseros y antipáticos y no hacen caso, ¿cierto? Pero ese es el momento en que nos necesitan. Y desconectémoslos un poco de los aparatos, sin demonizar obviamente las bondades, pero el tiempo que están pasando sí nos está trayendo que suba la ansiedad, que la depresión aumente, que haya problemas de autoestima, que haya más matoneo. Entonces, pues, ¿qué tal si no esperamos a que las plataformas un día decidan no ganar tanta plata y proteger a nuestros niños? No lo van a hacer, y menos quienes están produciendo o están en el mercado de la pornografía. Pues mi querida Cecilia Pulga Zuleta, gracias. A Gracias por ti. ayudarnos a cambiar la conversación, a hablar de estos temas con tranquilidad pero con franqueza. Yo creo que nos hace muy bien empezar el año así. Y la esperanza es lo que tenemos que seguir como promocionando, ¿cierto? Muy bien, nos Sí. apuntamos en ese Vale. propósito. Muchas gracias por Gracias estar a aquí. ti.